Vamos con Sagitario. ¿Qué pasa con los Sagitario del zodiaco? Bueno, Sagitario, esta es una semana donde la vida te pone situaciones a movilizar. Lo que tuvo que vivir Escorpio la vez pasada, de donde está saliendo Escorpio, ahora le corresponde a Sagitario. Tanto planeta en la casa 4, Sagitario, está diciendo que se deben hacer movidas en casa 4, es decir, estabilidad en piso. Tanto planeta en la casa 4 le está diciendo, oye, Sagitario, ¿y esto para cuándo? Todos estos pendientes, ¿cuándo los vas a hacer? ¿Cuándo te vas a personar de esto? ¿Cuándo vas a ponerle final a esto? ¿Cuándo vas a iniciar esto? Yo no le llamaría tanto cierres, yo le llamaría estar atento a los temas que son muy tuyos, que son muy de tu vida, bien sean emocionales, bien sean laborales, bien sea de pareja, de tantos temas, tantas áreas de la vida, porque la casa 4 encierra mucho. Entonces es un momento donde la vida le está diciendo a Sagitario en esta última semana de febrero, mira, todos estos pendientes y cómo los vamos a solucionar, cómo los vamos a hacer. Cambios también, porque la casa 4 es el piso. Entonces, si estamos próximos a tener un eclipse en la casa 4, pues tal parece que Sagitario está siendo movilizado a tomar otras alternativas distintas a como lo venía haciendo. Es otro signo, Sagitario, donde debe visionar, aprovechar esa energía de visión para entregarse a cosas nuevas y soltar aquello que ustedes mismos ya perciben que no está funcionando, bien sea en relaciones, en pareja, en estudio, como todos estos temas complejos de la vida que ustedes noten que ya no funcionan, pues tanto Planeta en la casa 4 dice, hagamos un plan de trabajo para poder reinventarnos de una manera distinta, el cómo hacerlo. Mercurio esta semana va a estar retrogradando para Sagitario justamente en esos temas que tienen que ver con estabilidad del hogar, estabilidad de cuál es tu hogar ahora, cuáles son tus funciones ahora. Mirar Sagitario si de pronto tienes familia, si tienes hijos, cuál es tu misión frente a ellos, los roles de parentesco. Si eres ascendente en Sagitario, Sol Sagitario o Luna Sagitario, ¿tienes hijos? ¿Qué edades tienen tus hijos? Ah, que mi hijo tiene 20 años. No, ya no está dentro del radar. Ah, que mi hijo tiene 8 años, 10 años. Claro, necesita atención, necesita maternidad o necesita paternidad. Entonces es como ponerse al día con muchas áreas de la vida. A veces la casa 4 la dejamos pasar por alto, pero en la casa 4 nosotros construimos lo que le llamamos los pilares de nuestra existencia. En psicología, en la casa 4 se estudia parte de la seguridad, parte de la estructura. Entonces, Sagitario, esa es la zona que se está moviendo a finales de febrero, que pide atención, que pide cambios también, que pide mirar personas, si vale la pena, si no, qué debe seguir, qué debe continuar, qué cambiar. El planeta regente de Sagitario es Júpiter, el gigante que está despertando y también le está diciendo a Sagitario desde la casa 8, bueno, hay cosas que ya no pueden seguir aunque tú quieras que sigan. Es otro signo que le invita a renovar, es otro signo que le invita a movilizarse. Es otro signo, al igual que Tauro, al igual que mencionábamos en Tauro, que le hace una invitación a hacerlo quizás más moderno, a trabajar con esa modernidad que el mundo le está exigiendo. Tengan en cuenta, Sagitario, que muchas cosas de contratación, con Urano también en la casa 7, hay relaciones que se deben de pronto no cerrar ni terminar, porque no siempre el tema es cerrar relaciones, pero sí Urano en ese punto de la astrología donde está para Sagitario le hace una invitación que algunas cosas van a ser distintas de ahora en adelante en cuanto a la dinámica de relacionarse con los demás y en primera línea en pareja. Entonces, Sagitario, cierra el mes de febrero mirando qué áreas con el otro no están funcionando bien. Si tú sabes que hay ciertas áreas que no están funcionando bien con el otro, actúa. Actúa porque Urano está que se mete a la casa de las relaciones y esto va a pasar en los próximos meses. Entonces, una vez Urano esté en Géminis, lo va a hacer Urano de manera uraniana. Estás como en tiempos de, si tienes una pareja Sagitario, ascendente, Sol Sagitario, analiza y sentémonos a hablar de qué es lo que no está funcionando aquí. Como que no esperemos a que la vida siga y siga y siga, porque cuando Urano lo soluciona, pues lo soluciona de manera uraniana. Y casi siempre las formas uranianas de tomar estos aspectos, pues no son tan agradables para nosotros, no siempre.
Es un tema de ajuste, ¿no? No va a aplicar para todos los Sagitarios. Si tienes pareja o no, revisa esas áreas. ¿Hay Sagitarios dentro del público que podamos leer por aquí en TikTok? ¿Hay alguien Sagitario de pronto, ascendentes, soles, lunas en Sagitario que estén por ahí? Que les resuene de pronto esta información.